En un posicionamiento oficial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que ninguno de los 14 fideicomisos que los diputados buscan desaparecer benefician a los ministros. La extinción de los mismos del Poder Judicial, en cambio, sí afecta a los trabajadores y limitan las funciones de la judicatura. Esto dice el máximo órgano de justicia en el país, después de que se aprobara la iniciativa de ley en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial Federal. La Corte señala que esto representa un riesgo para todo el sistema de justicia en el país. Vamos a platicar con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Maestro Burgoa, los saludo siempre con gusto. Este gusto es correspondido con afecto, mi querido Oscar Mario Beteta. Oiga, a ver, vamos a este antecedente también que es importante y usted ha estado también muy pendiente. Recordemos que al 31 de diciembre del 2020 estaban en proceso de recuperación 1,000 millones de pesos de 32 fideicomisos públicos. El 2 de abril del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Presidencia de la República el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de estos fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, fundamentado en la política de austeridad de la actual administración. También actualmente se está pues dando esa razón como principal para la extinción de estos otros del Poder Judicial de la Federación, pero cuyo monto se eleva a 15,000 millones de pesos. Su reflexión, don Francisco Burgoa, lo escuchamos. Gracias, Oscar Mario Beteta. Si bien es cierto, este es el argumento que ha manifestado Morena, particularmente el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que es el autor de la iniciativa para estar desapareciendo 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación. La verdad es que esto parte de la venganza. Ese es el motivo fundamental real de querer estar eliminando estos fideicomisos, porque si realmente estuviéramos hablando de esta política de austeridad, esto se hubiera reflejado desde el año, en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2019 o 2020, 21, 22 o todavía el del presente año, pero no ocurrió así. Resulta que esto va a coincidir en el momento que la actual presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, la está presidiendo y que ha venido la propia Corte a emitir una serie de resoluciones que vienen a defender la Constitución y vienen a ejercer ministras y ministros de la Corte sus funciones con plena autonomía e independencia. Son fallos que no le han gustado al presidente López Obrador, ni a Morena, ni a los legisladores del partido oficial, de la Cámara de Senadores, ni de la Cámara de Diputados. Porque entonces la pregunta sería, ¿por qué hasta este momento están queriendo estar eliminando este tipo de fideicomisos? ¿Por qué no lo mencionaron durante la presidencia del ministro Arturo Saldívar? Porque ahí los fallos prácticamente venían a tono de tratar de defender en todo momento los asuntos que le interesan al presidente López Obrador, o inclusive estarlos postergando para que se tardara mucho su resolución. Hoy las cosas son diferentes en la Corte con la ministra Norma Piña, y de ahí que este tipo de medidas que están tomando están partiendo, en mi opinión, desde la venganza. Además, Oscar Mario Beteta, resulta algo bastante curioso, por decirlo menos, que esta iniciativa que presentó Ignacio Mier la haya discutido y ya aprobado por una mayoría de diputados de Morena y sus aliados en esta Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuando debiese haber sido la Comisión de Justicia, la comisión dictaminadora en la Cámara de Diputados, y de ahí que hay de entrada
una violación al proceso legislativo, que es parte de la argumentación que en su momento se debe de ir teniendo en cuenta para las acciones que ahorita comentaremos que se podrán estar presentando precisamente para impugnar esta reforma, que indudablemente no tengo la duda de que va a ser aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados, posteriormente en el Senado de la República, y el presidente de la República también estará dándole su sanción, su aprobación, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Oiga, don Francisco, pero a ver, si nos vamos al artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la que regula el fideicomiso en México. Y bueno, pues, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público representa como fideicomitente único a la Administración Pública Centralizada en los fideicomisos que ésta constituye, y también, bueno, la forma como un fideicomiso opera en México, pues es una de titularidad de propiedad que separa la titularidad efectiva de la titularidad legal y designa a un fideicomisario como propietario legal de los activos, al tiempo que designa a uno o varios beneficiarios que gozarán de los beneficios de los bienes depositados en el fideicomiso. A todo esto voy, la figura del fideicomiso, privados o públicos, sirven para la transparencia y para el manejo honesto de los recursos públicos y privados. Y aquí se están extinguiendo 15 fideicomisos, 15,000 millones de pesos, que es lo que dicen, y dicen, no, estos los vamos a integrar a la bolsa de la tesorería de la Federación. ¿Y luego qué pasa? Exactamente, o sea, hay de alguna forma... O sea, ¿dónde van a quedar esos? Digamos, ayer platicábamos con un diputado federal, Hamlet García, le decía, ok, perfecto, 15,000 millones. Decía el diputado, es que los vamos a utilizar para 6 hospitales que vamos a recuperar de la iniciativa privada, tal. Bueno, entonces hacían la cuenta del auditorio y decían, a ver, 6 hospitales, 15,000 millones, entre 6 son 2,500 millones para cada hospital. Bueno, pues creen, si no es otro fideicomiso, creen pues un consejo de administración, un consejo de fiscalización, para que esos 2,500 millones de los 15,000 que se están recuperando, pues se sepa qué van a hacer en cada uno de los 6 hospitales que se van a recuperar. Por ejemplo, ¿no? Porque él decía, bueno, se van a destinar estos 6 hospitales. Bueno, por lo menos saber qué se está haciendo con eso. De otra forma, pues como siempre, ¿no? No, a ver dónde van a quedar y quién se los va a llevar. Es que precisamente esto es parte de hacer las cosas desde el hígado, perdón la expresión, Oscar Mario, pero así es como yo lo veo, esa parte de hacer las cosas por venganza y sin hacer una planeación, lejos de estar contribuyendo a un propósito que pudiera ser totalmente bueno, pues va a ser todo lo contrario, con más dudas y críticas de lo que se pudiera hacer, porque además todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener, en este caso, un poder judicial que sea fuerte, que realmente pueda cumplir con el compromiso de estar protegiendo el acceso a la impartición de justicia, ese derecho que tenemos todas las personas en nuestro país. Yo creo que esto nadie lo pone en duda. El único tema que si en el momento que se pretende estar eliminando los recursos de esos fideicomisos se piensa que se va a estar fortaleciendo el Poder Judicial, se está muy equivocado, porque ese no es el objetivo de la disminución de estos, o la desaparición de estos fideicomisos y de poder obtener esos 15,000 millones de pesos. De ninguna manera hay una sola línea dentro de la iniciativa de Ignacio Mier o dentro de este dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto en donde se diga que se va a fortalecer el Poder Judicial de la Federación. De ninguna manera, simplemente se quiere quitar estos recursos provenientes de esos fideicomisos y después a ver qué hacemos con ese dinero, que se vayan a la tesorería y a ver cómo se administra. Eso no tiene nombre, Oscar Mario. Porque bueno, cuando se decreta la extinción de los primeros fideicomisos en esa administración, fideicomisos públicos obviamente, se dijo, es con el propósito de combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales al fin de garantizar la administración transparente de estos recursos con eficacia, economía y honradez. Bueno, pues es la segunda parte, que cumplan con ella, ¿no?
pero además Pero eso se dijo en el 2020, bueno, pues, ok, apliquen lo mismo para estos 15,000 millones, ¿no? Pero pues nada más ven exactamente esta parte en lo que le corresponde a esta narrativa de seguir atacando al Poder Judicial de la Federación, de atacar a su autonomía, a su independencia, sin realmente importarles que se está afectando principios fundamentales, independencia y autonomía, además de estar afectando distintos compromisos que tiene el Poder Judicial, por ejemplo, para estar ya instrumentando la reforma en materia laboral, o ya lo que va a ser la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, toda la capacitación que ello implica, y por supuesto los derechos adquiridos que tienen miles de trabajadores al interior del Poder Judicial de la Federación. Si alguien sigue con ese discurso, es que hay privilegios, es que hay que acabar con todo lo que tiene el Poder Judicial. A ver, nada más hay que hacer un análisis serio para que se identifique en dónde están esos privilegios desmesurados. Que pueda haber revisión, por supuesto que sí, pero aquí no están haciendo ninguna revisión, están dejando, como se dice coloquialmente, ningún títere sin cabeza, precisamente están cortando todo a rajatabla con el propósito de debilitar al Poder Judicial de la Federación y continuar con esa narrativa. Platicar con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, en relación a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación. Don Francisco, llegan ya opiniones, preguntas. Tomo esta. Dicen, soy parte de la Contraloría, trabajo en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Corte. Obviamente, pues, no da el nombre por razones obvias. Dice, sí se tiene registro exacto del destino de los dineros que están en la panza de estos 13 fideicomisos. Sí se hace la transferencia a la tesorería de la Federación, se va a perder la fiscalización de los mismos. Don Francisco. Por supuesto, te digo, tiene razón lo que comenta esta persona del Poder Judicial de la Federación, y además se ha dicho en todo momento, la administración de los fideicomisos es total y absolutamente transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas. Eso también lo comenta. Pues ese es el objetivo de la creación de un fideicomiso público-privado, ¿no? Por supuesto, Oscar Mario, ese es el objetivo, que sea transparente, que haya un mecanismo de rendición de cuentas. Cualquier persona que quiera saber cuál es el destino de cada centavo que se encuentra en esos fideicomisos, basta con entrar a la página de la Corte para conocer con toda puntualidad todo lo que implica este destino de los recursos de los fideicomisos, cuántos son, de cuáles son, en qué consisten, cuál es el destino. Hay una transparencia absoluta en las páginas de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, además de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los portales de transparencia. Entonces, nada de opacidad hay en estos fideicomisos como lo pretenden hacer ver, y lo peor es que hay muchas personas que son simpatizantes de Morena que de forma absoluta compran los argumentos y los reproducen sin el más mínimo análisis o que cuenten con la información totalmente objetiva. No lo hacen. Todo es esta narrativa para seguir atacando al Poder Judicial de la Federación, porque el Poder Judicial, su cabeza, la Corte, simplemente no se somete al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Sí, ayer, bueno, pues decía el abogado, el legislador, también es abogado, Hamlet García, decía, bueno, entonces tendríamos que crear otro fideicomiso después de extinguir a estos 13 para el buen manejo de los recursos. Pues prácticamente tendrían que hacer eso, ¿no? Surrealista las expresiones de este diputado Hamlet, cada vez que uno lo escucha, es nada más para sorprenderse. Sí, se dice abogado, pero él pues no toma en cuenta realmente argumentos constitucionales ni jurídicos. Sus argumentos son totalmente políticos en función de su partido político. Digo, está bien en ese contexto, pero cuando menos se le Bueno, pediría, pero es algo que no se va a hacer, don Francisco, obviamente no se va a hacer. Por supuesto, no se va a hacer, y ese destino de los 15,000 millones de pesos, a ver exactamente hacia dónde se van a llevar. Lo curioso es que eso sería ya en el marco del año 2024, el año de la elección presidencial.
Bueno, entonces, desde su perspectiva, por esto último que acaba de mencionar, ¿tiene que ver con la parte electoral? Indudablemente no podemos dejar de lado este punto, es la parte electoral, es la parte política. O sea, se están haciendo de 15,000 millones de pesitos para lo que se pueda ofrecer, en otras palabras, dice usted. Y claro, porque además, con la pura expresión de que lo que dice el diputado Hamlet, de que se van a ocupar para la remodelación o construcción de hospitales, resulta que es muy conveniente construir hospitales en un año electoral, precisamente para seguirles diciendo a las personas, miren, lo que hacemos con el dinero tiene un sentido social para la ciudadanía, lo cual obviamente me tiene un mensaje político totalmente implícito o explícito. Bueno, pues viene una lluvia de amparos, ¿no? Es lo que dicen los legisladores de la oposición. Absolutamente, todos los trabajadores que se vean afectados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, van a poder presentar sus demandas de amparo indirecto para proteger sus derechos adquiridos por distintos argumentos. Hay violaciones al proceso legislativo, debe de haber una protección de sus derechos adquiridos con base en el propio artículo 123 constitucional apartado B y distinta normatividad que ya ha emitido la Corte en esta nota informativa, además de que no se puede aplicar de forma retroactiva esta ley en perjuicio de sus derechos, entre otros aspectos. Entonces ahí tenemos que se pueden presentar, sí, una lluvia de amparos, y ese argumento de que el Poder Judicial va a ser juez y parte, no. Los mismos jueces de distrito que se vean afectados no son los que van a conocer de forma directa sus propios asuntos. Entonces esto no va a ser ahí un tema. Va a haber amparos, va a haber acciones de inconstitucionalidad que presente el bloque de oposición en ambas cámaras del Congreso. Se va a venir un asunto pues muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero también político, precisamente para decirle a la mayoría que conforma Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso que de ninguna manera van a realizar reformas, van a aprobar reformas para estar debilitando y afectando al Poder Judicial, el sistema de impartición de justicia y derechos adquiridos de los trabajadores. Oiga, esta llega de Coahuila, dice, pregúntale a don Francisco si cree que el destino después de esta lluvia de amparo sea lo mismo que se vivió para el plan B de la reforma electoral. Absolutamente, coincido en que eso ¿Sí? va a ocurrir en ese sentido, Sí. porque no hay argumentos jurídicos para estar afectando la independencia, la autonomía del Poder Judicial y esos aspectos que comentaba, derechos adquiridos de los trabajadores, y además son fideicomisos que también impactan directamente la administración de justicia, que es un deber constitucional que tiene el Poder Judicial en todas las áreas que la conforman. Oiga, esta está muy buena y llega de Tijuana. Dice, y si a lo anterior agregas que ahora buscan elegir a los ministros de la Corte por la vía, entre comillas, democrática, ese es otro punto también muy delicado, ¿no? Sí, porque esto va a ser esta narrativa de estos ataques de Morena hacia la Corte para decirles, vean cómo ellos mismos se quieren defender sus privilegios y por eso es necesario quitar a todos los jueces, magistrados y ministros para que nos vayamos a una reforma constitucional con el propósito de que sean electos por el pueblo. Pero ¿cómo va a ser ese mecanismo? Nadie lo entiende todavía. Pues nadie lo entiende y no tiene ningún sustento, jurídico para hacer ver que si se eligen por el pueblo van a hacer las cosas bien. Tan es así, la pregunta sería, a ver, los diputados y los senadores son electos por el pueblo y le preguntamos al pueblo, ¿realmente están cumpliendo íntegramente sus funciones senadores y diputados, especialmente los de la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados? Yo creo que ahí cada quien tendrá su propia opinión, pero de ninguna manera los jueces, magistrados y ministros se deben de deber al pueblo, se deben a la Constitución, a las leyes, en defensa de los principios fundamentales de nuestro sistema político, de nuestra democracia constitucional y de la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas y de todos los mexicanos. Dicen, mire, termino con esta. Esta es de Nayarit. En México se seguirá siempre aplicando una justicia para ricos y para pobres, para poderosos y desprotegidos. Pues sí, lamentablemente así es, maestro, ¿no? Y al debilitar
finalmente al Poder Judicial con estos eliminación de fideicomisos, los primeros afectados van a ser también las personas con escasos recursos que no tienen para pagarle a un abogado, que requieren de la asesoría jurídica o del apoyo jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, ahí estamos hablando cómo no esta reforma no va para apoyar a los sectores económicamente desprotegidos que no tienen para pagar un abogado, porque se requiere forzosamente tener esos fideicomisos para distintos áreas, sobre todo para poder garantizar el acceso a la justicia, que es un derecho humano, un derecho constitucional para todas las personas. Don Francisco Burgoa, bueno, pues estaremos muy pendientes y siempre gracias por recibir la llamada de este espacio, ¿eh? Al contrario, siempre un gustazo, Oscar Mario, fuerte abrazo y excelente día para ti y para tu audiencia. Gracias, Francisco.